Tenemos un invitado muy especial, en exclusiva al ministro de Defensa, Diego Molano. Él habla para Artunduaga Noticias y Huila Estéreo. Hemos logrado establecer comunicación con él. Vamos a hablar sobre temas importantes en el país. La aspersión del glifosato, por supuesto que se ha nombrado este decreto, el 380 en el país en las últimas horas, la situación de orden público, qué piensa al respecto de lo que está pasando en el departamento del Huila y otros temas. Edgar Andrés. Efectivamente, Lorena, pero es que mire, el glifosato ha generado obviamente polémica y hay otros temas, como el del inspector de policía, que vamos a tratar en segundos con nuestro invitado especial, el ministro de Defensa. Señor ministro Diego Molano, muy buenos días y bienvenido a Artunduaga Noticias. Andrés, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para Lorena y por supuesto para toda la amable audiencia allí en el Huila. Señor ministro de Defensa, en reiteradas ocasiones, usted, en cabeza del Ministerio de Defensa, había señalado que desde abril volvería la aspersión aérea con glifosato en el país. Esto ya parece ser una realidad. Desde el pasado 12 de abril, el Gobierno Nacional dio luz verde mediante la firma del decreto 380, a través del cual se da a conocer el marco normativo y también se da luz verde para la aspersión aérea. No obstante, señor ministro, todavía hay incertidumbres, todavía pues la gente se pregunta, un momento, ¿es esto posible? ¿No se supone que debería ser autorizado por la Corte o por otros organismos o entidades? Cuéntenos un poco a los oyentes de Artunduaga Noticias si la aspersión aérea ya es una realidad y desde cuándo empezaría, señor ministro de Defensa. Andrés, el decreto expedido por el presidente de la República esta semana es un paso más para avanzar en que tengamos un instrumento adicional para la lucha contra los cultivos ilícitos de coca particularmente, que es la aspersión aérea. El paso que se ha dado en ese decreto lo que establece es un mecanismo por medio del cual podrá tenerse un programa que cumpla con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en su sentencia y en el auto respectivo, y que son 6 requerimientos, de modo que se tengan en cuenta los análisis de los estudios de salud, los análisis que se deben hacer desde el punto de vista ambiental, que el plan de manejo ambiental que debe tener la policía, la independencia para el manejo del procedimiento por parte de la policía y la vigilancia y el reporte que ésta debe hacer a las entidades nacionales. Lo que aquí tenemos, Andrés, es un ejercicio juicioso que venía haciendo el gobierno que cumple 3 propósitos. Primero, el gobierno del presidente Duque tiene claro que la mayor amenaza contra el medio ambiente es el narcotráfico y los cultivos ilícitos, porque destroza nuestros bosques, acelera la deforestación, usa químicos y gasolina que contaminan las fuentes de agua cerca a los laboratorios y por supuesto alimenta la violencia que tanto efecto tiene en algunas regiones colombianas, porque genera que los grupos armados ilegales como las disidencias de la FARC o el ELN o el Clan del Golfo generen afectaciones a la tranquilidad con extorsiones, con actividades criminales. En segundo término, es claro que este programa hace parte de un programa integral que tiene el gobierno que busca avanzar en 3 frentes: sustitución de cultivos ilícitos voluntaria para cambiar coca por cacao, para avanzar en cambiar coca por cafés especiales, para seguir avanzando con el programa de sustitución que fue acordado después de la firma con las FARC, donde se mantiene la erradicación voluntaria en algunas zonas del país con más de 100.000 familias. Sigue la erradicación manual. 130.000 hectáreas de meta tenemos este año de erradicación, y eso se hace con grupos móviles, con campesinos, con soldados y con policías en aquellas zonas donde no se han logrado acuerdos y donde ahí no puede operar el programa de aspersión. Y seguirá la aspersión aérea si así lo aprueba el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es uno de los pasos que hace falta, y se aplicará no en parques nacionales naturales, no en zonas de reserva ecológica estratégica, y ni tampoco en resguardos indígenas o consejos comunitarios, excepto que se hagan consultas previas. Señor ministro,
Médicos del país, incluso el ministro de Salud Fernando Ruiz, en su cargo como viceministro en el año 2015, relacionó al glifosato con el cáncer, que se puede desarrollar unos años después en la persona que se expone al químico. Hay riesgos también de causar infertilidad. ¿Qué opina al respecto, señor ministro? Por supuesto, sobre ese tema de salud se tendrá que pronunciar el Ministerio de Salud. Lo que establece la Corte precisamente es que el Instituto Nacional de Salud a través del el Ministerio de Salud deberán presentar al Consejo Nacional de Estupefacientes ese informe para definir en Colombia con el programa que ha sido diseñado qué efectos tiene sobre la salud y cómo se pueden mitigar y qué riesgos genera específicamente un estudio para Colombia. Y eso es uno de los requisitos que exige la Corte, que será presentado al Consejo Nacional de Estupefacientes. Es claro que a nivel internacional hay algunos estudios que han señalado esos resultados que usted señala como probables, pero por supuesto tiene efectos mitigables dependiendo de la exposición, dependiendo de lo que se maneja dentro del programa. Este programa que ha sido diseñado de aspersión con precisión tiene unos planes especiales de modo que se mitiguen todos estos riesgos y las probabilidades de ocurrencia de esos hechos. Señor ministro de Defensa, la siembra de coca en un 78% se concentra en 4 departamentos: Nariño, norte de Santander, Cauca y Bolívar. Pero también en estos 4 departamentos, según un informe de la ONU, el 18% de la coca sembrada en el país se encuentra en parques, en reservas forestales, en resguardos indígenas, en zonas de comunidades afro que corresponden a zonas de manejo especial. Usted ya acaba de decir, en esas zonas de manejo especial no se puede llevar a cabo aspersión aérea. ¿Qué se tiene planeado entonces en estas situaciones? Porque es que es el 18% de la coca sembrada en el país y en donde la fuerza pública se le ha imposibilitado el ingreso. La última noticia es que 32 soldados en el departamento de Nariño fueron retenidos y expulsados por la comunidad. ¿Qué puede pasar entonces en estos casos, señor ministro? Andrés, esa es una de las situaciones que tenemos que enfrentar hoy con nuestros soldados y policías que hacen erradicación manual, desafortunadamente. La erradicación manual busca llegar a aquellas zonas donde no se puede hacer aspersión, en los resguardos indígenas, en los consejos comunitarios afro, en otras zonas donde hay presencia de grupos armados, y ahí hemos encontrado azonadas. Como usted señala, más de 33 policías son afectados. Hay azonadas permanentes, 200 azonadas en las jornadas de erradicación manual del año pasado. Y eso lo que significa, por supuesto, es que es necesario hacer esfuerzos adicionales. En esas zonas que usted ha señalado no va a operar la aspersión por prevención, pero seguirá la erradicación manual que hacen nuestros soldados, policías y los grupos móviles de erradicación con campesinos. Porque lo que debemos tener claro los colombianos es que la mayor amenaza para garantizar o que genera violencia, que es el combustible para la violencia, es el narcotráfico, que alimenta a estos grupos armados ilegales como las FARC, como las disidencias, como el ELN, como el Clan del Golfo, que son los que cometen los asesinatos contra líderes sociales, que son los que buscan con sus recursos también extorsionar en esas zonas, con los que hubo en los últimos homicidios colectivos, es por las disputas de esas redes criminales que generan afectaciones en los campesinos. Señor Por eso sí, señor. Vamos a seguir con un programa integral que haga desarrollo alternativo, que siga con la erradicación manual forzosa y que también ahora tenga un instrumento adicional de aspersión por precisión. ¿Firma o avance de este decreto es viable y radical para combatir el narcotráfico? Por supuesto, porque hoy tenemos desafortunadamente que en los últimos años, entre el año 2012 al año 2017, se dejaron crecer de una forma desbordada los cultivos ilícitos. Pasamos de 90.000, de 48.000 hectáreas en el 2008 a casi 176.000 hectáreas. Cada hectárea implica más violencia, cada hectárea es más muerte, cada hectárea de cultivos y su asocio al narcotráfico, a los laboratorios, a alimentar de recursos ilícitos, son más armas para estos grupos, más extorsión, más secuestro. El propósito de nuestra política de seguridad y defensa es eliminar esas rentas criminales y desmantelar esas organizaciones. Y su principal fuente
de financiamiento es el narcotráfico, y por eso una de las acciones es disminuir el total de hectáreas de cultivos ilícitos, además de combatir y destruir laboratorios y atacar el lavado de activos como lo estamos haciendo. Pero también es importante acelerar ese proceso, y la aspersión aérea nos permite entrar a zonas que tienen cultivos extensivos, donde hay fuerte presencia de estos grupos armados ilegales, y adicionar una capacidad que también es costo efectiva, porque mientras que la erradicación en una hectárea por un grupo móvil de erradicación puede ser más o menos de 2 hectáreas al día a un costo de 3,5 millones de pesos, en el caso de la aspersión aérea pueden ser 160 hectáreas al día a un costo de 1,8 millones pesos. Y sin exponer en riesgo la vida de nuestros soldados, policías y campesinos que hacen la erradicación. Señor ministro, cambiando de tema, el día de ayer fue asesinado el inspector de policía del municipio de Algeciras. En lo corrido del año se han presentado 28 masacres en Colombia con 102 muertos, en comparación con 2020, que fueron 91 masacres y 381 muertos. Departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, y en el caso del departamento del Huila, parece ser como si estuviésemos perdiendo la guerra, se nos está saliendo de las manos. En Algeciras asesinan al inspector de policía. ¿Qué le puede decir usted a los oyentes de Artunduaga Noticias, señor ministro de Defensa, en cuanto a la guerra que se está viviendo, que pensábamos que estábamos en un proceso de paz, pero parece recrudecerse cada día más, señor ministro? Andrés, ninguna vida que se pierda en Colombia debería existir, y por eso lamentamos profundamente la muerte del inspector de policía Rodríguez allí en Algeciras, Huila. La información que tenemos es que está en su finca cuando fue asesinado desafortunadamente. Ayer el mismo presidente de la República dio instrucciones a la policía, y yo en mi caso como ministro de Defensa estamos desarrollando esas instrucciones, esa orden, para encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Hay dos cosas que es importante clarificar. El número, no sé realmente las cifras que usted acaba de señalar de qué informe están, el informe que tenemos de Indepaz respecto al tema de homicidios colectivos. Este año han sucedido 11 hechos de homicidios colectivos, y el año pasado fueron 33, afectando 164 vidas de colombianos. Ninguna de ellas ha debido ocurrir, ninguna, así sean 11, 12, ninguna ha debido ocurrir. Pero lo que está claro es que hay que entender qué está detrás de eso. Y le voy a poner un ejemplo con, desafortunadamente, los homicidios colectivos que se dieron el año pasado, los 33. 60% de esos homicidios colectivos fueron cometidos o por disidencias de las FARC o por el ELN, por el Clan del Golfo. Y casi el 65% de esos casos tiene que ver con la disputa por rentas criminales de narcotráfico entre diferentes bandas y estos mismos grupos que afectaron a civiles o entre ellos mismos, los integrantes de esas bandas. Y hay una parte muy importante que ha comenzado a surgir en estos homicidios colectivos, que son por disputas de microtráfico, como por ejemplo lo que se presentó la semana pasada en Circasia, en Quindío, que es una disputa entre dos bandas de microtráfico, donde entran a una vivienda porque a uno de ellos había asesinado al otro. Esto no se puede permitir, y por eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos previamente. Cuando tenemos una cadena criminal que inicia con el negocio del narcotráfico, que destruye bosques, que genera estos cultivos de coca, que genera los laboratorios, que luego termina en una pasta de coca, o que es exportada o llevada a las ciudades, en el caso de Algeciras se convierte en un corredor que muchas veces tiene efectos de microtráfico también, pues por supuesto esa disputa de rentas criminales genera este tipo de efectos. La decisión de una cadena criminal es combatir el narcotráfico y además, por supuesto, desmantelar esas organizaciones. Vamos a trabajar con toda contundencia de poder hacer la judicialización, la investigación, y poner a manos de la justicia el responsable del asesinato del inspector de policía en Algeciras. Ministro, pues nos da un parte de tranquilidad que ya usted obviamente esté al frente de esta situación que obviamente nos tiene supremamente atemorizados a los huilenses, porque es que Algeciras parece no tener fin. Pero relacionando esta cadena criminal, como usted la ha denominado,
no podemos dejar de lado lo que pasó en el Guaviare el pasado 2 de marzo, en el bombardeo de la estructura criminal de Gentil Duarte. Estas frases que usted ha dicho generaron mucha polémica, máquinas de guerra, refiriéndose a los jóvenes reclutados y que hacen parte de las estructuras criminales. Hoy, un mes y medio después de lo ocurrido, señor ministro de Defensa, si usted tuviese la oportunidad de bombardear un campamento terrorista con presencia de combatientes menores de edad, entiéndase reclutados o que hacen parte de manera voluntaria, ¿lo volvería a hacer? Andrés, la función constitucional que nos endilga la Constitución a las fuerzas militares y policías es actuar para garantizar la soberanía y el orden público en todos los rincones del país, con estricto apego al derecho internacional humanitario. Cuando en la mitad de la selva se encuentra un campamento donde se están planeando y desarrollando actividades terroristas, donde los miembros que están ahí son combatientes, que usan armas, que han sido entrenados para afectar la vida de nuestros soldados, es necesario actuar con estricto apego a ese derecho internacional humanitario, pero con el fin de lograr controlar una amenaza muy grande. Y yo le voy a contar esto que es muy importante. ¿Quién era Gentil Duarte? Gentil Duarte es un miembro de las disidencias de las FARC. 30 años en las FARC, fue autor de la toma de Miraflores, ha sido acusado y está precisamente en procesos judiciales por secuestrar a más de 100 policías. No entró al proceso de paz, mantuvo su grupo de las disidencias de la FARC después y tiene un plan para llegar a 8.000 hombres en armas en las zonas de Guaviare, Caquetá, Putumayo, con el fin de continuar con sus actividades criminales y afectar a la población. Cuando uno tiene una amenaza de esa naturaleza, es necesario actuar. Y aquí los que son víctimas, como los jóvenes por reclutados, son ellos los que los reclutan, los responsables, y son los victimarios. La responsabilidad de nuestra fuerza pública es actuar por un bien superior en la seguridad, y en esa medida a eso le corresponde a nuestra fuerza pública, y fue lo que se hizo en este operativo. Sin importar entonces que haya menores reclutados, pues queda claro que sí se volvería a llevar a cabo el bombardeo o pues la medida para combatir la criminalidad, señor ministro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues dijo que no se puede estigmatizar, que efectivamente son víctimas, pero como usted lo acaba de decir, señor ministro, si hacen parte del conflicto armado y están combatiendo, pues están autorizados, por así decirlo. Por supuesto, y adicionalmente estamos con apego al derecho internacional militar. Son víctimas de quienes los reclutan y luego los buscan deshumanizar y los utilizan como escudos humanos en estos campamentos terroristas. Y debido a que tienen y pueden generar afectación a nuestra fuerza pública, y que también en esa medida allí se planean actividades terroristas que pueden afectar los derechos y la vida de otros colombianos, la función de nuestra fuerza pública es garantizar la seguridad, la vida, la tranquilidad y la soberanía de Colombia en cualquier rincón. Y cada operación militar de estas es planeada con aplicación a los principios del derecho internacional humanitario. Pero mire, le voy a decir una cosa, Andrés, yo fui director del ICBF y conozco el drama humano del reclutamiento porque hablé con muchos de estos jóvenes. Y a mí me contaron cómo a estos jóvenes les hacen un entrenamiento y los deshumanizan de modo que tengan la capacidad de asesinar a soldados, policías y atentar contra los civiles en diferentes entidades. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer claramente es trabajar en prevención para que no lo recluten. Garantizar, como lo hicimos hace 3 semanas, que haya un bloque de búsqueda especial contra reclutadores de estas organizaciones, de las cuales ya hemos capturado 2 y las hemos puesto después de la justicia. Porque Gentil Duarte lo que hace es colocar parte de sus lugartenientes cerca ahí a los corregimientos, por ejemplo en San José del Guaviare, en el Cachicamo, en ese corregimiento cerca en el Meta, para reclutar a los jóvenes. Por eso también detrás de ellos los vamos a reclutar y mandarles a todos un mensaje. Los jóvenes, estamos aquí con un programa de desmovilización para que se entreguen. Decirles a Gentil Duarte, a Iván Mordisco, liberen a estos jóvenes ya porque los están poniendo en riesgo, y a los que estén allí, que se desmovilicen, que se entreguen a la justicia porque se están poniendo en riesgo.
Señor ministro, sabemos que tiene un viaje programado y le queremos agradecer por estar aquí en la mesa de Artunduaga Noticias de Huila Estéreo, hablándole a todos los oyentes del departamento del Huila. Muchas gracias, señor ministro Diego Molano Aponte, por atender nuestro llamado y le deseamos un muy buen día. Que esté muy bien. Andrés, un saludo especial. Lorena, un saludo a todos los huilenses. Un gran saludo con todo el aprecio. Que tengan la certeza que nuestros soldados y policías todos los días allá en el Huila están recorriendo las veredas, los campos, en las ciudades, en los municipios, sin tregua en la defensa de las familias, en la defensa de las regiones y para garantizar su seguridad. Huila Estéreo, la radio de las noticias.